¿Qué tal, comunidad Misterio? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. De todo corazón espero que así sea. Suscríbanse, den like, compartan y déjenos un comentario, ya que de esta forma nos ayudarían mucho para el crecimiento de este canal. Y como es costumbre, no nos gusta alargar demasiado las intros, así que sin tener nada más que agregar, comenzamos. Historia enviada por la señora Juana López desde Ecatepec, Estado de México. Buenas noches, comunidad Misterio, espero que estén bien. Mi nombre es Juana López y espero que escuchen esta historia que me sucedió cuando yo tenía unos 10 o 12 años aproximadamente. Por aquellos días, mi padre, que en paz descanse, tenía la costumbre de que un fin de semana al mes iba a tomar pulque hasta Tlalnepantla, y para tal fin invitaba a un tío, a su pareja, a mi madre, y de vez en cuando me llevaban a mí también. Era una especie de día de relajación, pues nos levantábamos muy temprano un domingo y después de almorzar todos nos dirigíamos hacia allá. A mí en lo personal me gustaba mucho porque aunque era bastante lejos y cansado, pero también era muy relajante, pues estábamos en contacto con la naturaleza, ya que aunque había combis y camiones, mi papá siempre nos llevaba atravesando por arriba del cerro del Chiquihuite. Así que esa vez a la que me estoy refiriendo no fue diferente a las demás. Nos levantamos temprano, almorzamos y cerca de las 9 de la mañana todos nos dispusimos a irnos hacia allá, pues de aquel lado del cerro, ya en Tlalnepantla, había una pulquería en donde los curados de tuna, de cacahuate y de otras frutas eran, se podría decir, que hasta famosos, y era por eso que a mi papá le encantaba ir allá. Ese día todo parecía normal, y de hecho lo era, y debo de decir que casi nunca agarrábamos la noche, y si lo hacíamos mi papá procuraba que no fuera tan noche, pues después para atravesar el cerro se complicaba mucho por la oscuridad. Pero en aquella ocasión encontró ahí a un par de sus amigos y al estar conviviendo con ellos nos agarró la tarde, al grado de que cuando comenzamos a subir al cerro para regresar a casa ya eran como las 9 de la noche. Y para acabarla de amolar, era una noche sin luna, o sea, que estaba demasiado oscuro. Aún así, y no sin dificultad, avanzamos por entre las rocas apoyándonos los unos con los otros, y un rato después ya estábamos en la cima de la pequeña montaña. De pronto mi papá y su hermano quisieron hacer sus necesidades y se apartaron un poco de nosotras. Nunca supimos qué estuvieron hablando entre ellos, pero un rato después, cuando ya regresaron y se nos unieron, mi tío comenzó a levantar la voz y a gritar improperios, pero no era hacia ninguno de nosotros, más bien era como retando a algún enemigo imaginario, pues volteaba para todos lados como si hubiera estado loco o poseído y gritaba y manoteaba. Y entonces al ver esto, mi padre, mi madre y también su mujer trataron de tranquilizarlo, pero era inútil, pues cada palabra que ellos le decían no hacía más que encenderlo aún más. Y aparécete, hijo de quién sabe cuántas, no te tengo miedo, te voy a demostrar que yo soy mejor que tú. Esa y otra sarta de necedades gritaba mi tío a los cuatro vientos, y mientras tanto todos los demás tratábamos de calmarlo, pero como ya dije,
era inútil. Aunque también debo de hacer la aclaración que yo jamás escuché que él dijera algún nombre de algún demonio o de alguna otra entidad. Y un rato más tarde conseguimos que se calmara, no sin haber hecho un gran esfuerzo para lograrlo, pues se había puesto muy necio. Y después de que se calmó, simplemente continuamos avanzando. Pero no habíamos dado ni 5 pasos cuando de pronto y de la nada, a unos 5 metros delante de nosotros, se formó un remolino pequeño de un medio metro de altura. Lo podíamos ver claramente porque arrastraba ramas y hojas secas. Fue algo muy sorpresivo que nadie de nosotros esperábamos, pues ni siquiera estaba corriendo aire. Pero de pronto lo más aterrador fue cuando aquel diminuto remolino, ante nuestros azorados, espantados y aterrados ojos, creció de pronto hasta alcanzar una altura de unos 4 metros. Fue una cosa horrible porque tronaba en su interior como si alguien estuviera golpeando 2 tablas una contra otra, y de pronto se dejó ir hacia nosotros con una velocidad tan grande que ni tiempo nos dio de quitarnos. Y lo más aterrador vino cuando ante nuestros asombrados ojos levantó a mi tío por los aires como si no pesara nada. Increíblemente solo lo levantó a él. Digo que increíblemente porque todos estábamos reunidos en un pequeño grupito y aquel remolino solo lo tomó a él, a pesar de que todos nosotros estábamos ahí a un lado de él, casi hombro con hombro. Y mientras aquel remolino demoníaco hacía girar a mi tío por el aire, de su garganta salían unos espantosos gritos de terror, pues aquel remolino infernal lo traía dando vueltas a unos 5 metros de altura. Y mientras el remolino aquel hacía girar a mi tío en el aire, este seguía avanzando y al mismo tiempo seguía tronando espantosamente. Y de pronto aquel remolino maldito fue a arrojar a mi tío sobre de unos nopales. E increíblemente, una vez que lo arrojó ahí, simplemente se hizo pequeño una vez más y desapareció. Después de que mi tío cayó sobre los nopales, ahora gritaba más espantosamente, pues ahora sus gritos no solamente eran de terror, sino que ahora eran de dolor, o es decir, era dolor y terror mezclados. Y lo más horrible es que quedó encajonado en medio de 2 nopales. Lo menciono porque a mi papá, a mi mamá, a su esposa y a mí nos costó muchísimo trabajo haberlo sacado de ahí, pues no le quedó un solo lugar en todo su cuerpo que no estuviera cubierto de las enormes y dolorosas espinas de aquellos nopales. Y por si fuera poco, haberlo liberado de los nopales no hizo que ahí terminara todo, pues tuvimos que estar ahí casi el resto de la noche tratando de quitarle todas las espinas. Y esto lo hacíamos con el puro tacto, pues no podíamos ver nada, pues de no hacerlo hubiera sido imposible para mi tío que se moviera de ahí, pues tenía tantas espinas por todos lados que ni siquiera podía apoyar sus manos. Así que ahí estuvimos casi hasta que amaneció. Y de verdad me gustaría decir que ahí terminó todo, pero lamentablemente no fue así, pues mi tío nunca volvió a ser el mismo. Se volvió un hombre callado y encerrado en sí mismo. Ya era yo adulta cuando mi padre me contó que mi tío le había dicho
que dentro de aquel horrible remolino él había podido ver la imagen de la cara de un demonio, con los ojos rojos como las brasas ardientes y una sonrisa demoníaca y pestilente. Y creo que debido a eso fue que mi tío murió exactamente 2 meses después de aquel extraño suceso. Al parecer murió mientras dormía por la mañana, pues su esposa dijo que lo había ido a despertar para que se pudiera ir a trabajar, y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que ya estaba frío. También nos dijo que a ella le había extrañado mucho, pues una noche antes él estaba como si nada. Y de nuevo las cosas no terminaron ahí, pues exactamente una semana después de la muerte de mi tío, su esposa, o sea mi tía política, desapareció de una manera misteriosa. Pues mi mamá iba todos los días a rezar el novenario, y exactamente cuando tocaba rezar el último día, ella no estuvo por ningún lado, y sus vecinos dijeron que no la habían visto desde la noche anterior. Hago también la aclaración de que ella vivía en un pequeño cuarto de una vecindad, y cuando mi madre llegó dijo que la puerta de su cuarto estaba abierta, pero ella no estaba por ningún lado. Obviamente no faltaron los vecinos que dijeron que quizá ella simplemente se había marchado a visitar quizá a algunos familiares, y algunos otros se aventuraron más a decir que quizá tenía un amante y se había ido con él al ya no estar mi tío. Pero mi madre y mi padre nunca creyeron esas versiones, pues ellos aseguraban que ahí dentro de su pequeño cuarto no faltaba nada, inclusive una cadenita de oro muy pequeña que era el tesoro más preciado de mi tía política, y que estábamos seguros, tanto mi mamá, mi papá y yo, de que ella, mi tía política, jamás se había marchado sin llevársela, pues ella siempre decía que esa cadenita era el único recuerdo que ella tenía de su abuelita, pues su mamá había muerto cuando ella había nacido, y su abuelita la había cuidado como si de su madre se tratara. Jamás volvimos a ver a mi tía, y está por demás decir que desde esa horrible ocasión mi padre nunca volvió a aquella pulquería de Tlalnepantla, pues ese nefasto día, o mejor dicho, esa nefasta noche, murió aquella tradición que tenía de ir a esa pulquería una vez al mes. Así que por favor, para las personas que escuchen esto, jamás reten a alguna entidad, sea cual sea, pues nunca saben, pues nunca se puede saber qué consecuencias va a traer. Envío un gran saludo a toda la comunidad misterio. Comunidad misterio, pues ahí tienen esta historia. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que por favor se suscriban, den like, compartan y déjenos un comentario. Les ha narrado su amigo el Bisonte Fantasma, transmitiendo desde algún punto del oriente michoacano, país de la monarca. Así que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche, y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.